patológico como también no, ¿sí? Entonces, como estamos en el trastorno del humor, la tristeza patológica será la depresión, porque acá nosotros vamos a entrar en la depresión, en el trastorno depresivo mayor y trastorno bipolar del humor. Entonces, trastorno bipolar del humor van a ser la parte de las manías, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar acá trastorno depresivo mayor, la distimia y trastorno bipolar del humor. Son los tres, ¿sí? Entonces acá ustedes van a ver tristeza patológica y alegría patológica. Tristeza patológica, ¿cuál va a ser? Manías. Depresión. Y alegría patológica Manías. ya va a ser manía, que va a entrar dentro de este trastorno bipolar. Por eso su nombre es bipolar del humor. Entonces, trastorno depresivo mayor es la depresión, pero su nombre técnico es así, TDM. Entonces, ¿qué es la depresión según la OMS? La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida del interés de las actividades. Entonces tiene que tener estos dos, tristeza persistente y pérdida de interés en las actividades. Ustedes van a encontrar también como nombre de anedonia. Anedonia quiere decir pérdida de interés en las actividades que normalmente le gostava hacer, sim? Gostava de fazer tal coisa e de repente perdeu o interesse disso. Esse se chama anedonia. Pérdida de interés en las actividades que disfrutaba, ¿verdad? Que le gustaba. Entonces, depresión tiene que tener estos dos principalmente. Entonces también ellos tienen la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas y tiene que ser al menos 2 semanas que la persona está así. Entonces la persona está triste la mayor parte del día, perdió el placer de las actividades que le gustaba hacer por lo menos 2 semanas. ¿Sí? Porque si es una semana, un día, 2 días nomás, no es depresión, ¿sí? Porque a veces nosotros estamos 1, 2, 3 días, estamos tristes, no queremos hacer lo que nos gustaba hacer, no queremos más ir a la academia, ¿no? Mas eso 1, 2 días, no quiere decir que es depresión. Ahora, si tiene estos síntomas ya por mínimo 2 semanas, já não gosta de fazer o que gostava de fazer, está triste a maior parte do dia, aí nós já vamos a pensar em depressão. ¿Sí? También las personas con depresión suelen presentar varios de los siguientes síntomas: pérdida de energía, cambio en el apetito, pérdida de peso. También ellos tienen ansiedad, tienen también trastorno en el sueño, ¿sí? También ellos cuando ya es más algo grave, ya tienen pensamiento suicida, ¿sí? Autolesiones, ahí ya entramos en el cuadro más grave de la depresión, ¿sí? Este es solamente el concepto, ¿sí? Es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las cosas que él le gustaba hacer o lo que disfrutaba, ¿verdad? Y tiene que llevar a cabo de al menos 2 semanas como mínimo. Como yo les dije, ¿verdad? Si es solamente una semana o 2, 3 días, no es. ¿Sí? Vamos a ver el criterio diagnóstico de la DSM. Entonces, la depresión es un trastorno mental muy frecuente en todo el mundo, ¿sí? Afecta a muchas personas, ¿verdad? No solamente en la América del Sur, es en todo el mundo, ¿sí?
afecta más a mujeres que a hombres, mujeres jóvenes. También generalmente sí afecta a personas de más edad, o la persona ya tuvo una separación o tuvo una pérdida dentro de la familia, ¿sí? Generalmente, si es que afecta a personas de más edad o esa persona tuvo una pérdida, ¿verdad?, de su cónyuge o tuvo un divorcio. Vamos a ver. También esta parte es muy importante, aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en el mundo no recibe esos tratamientos. Entonces, muchas veces la depresión se confunde con una situación clínica, ¿sí? Y ahí la persona acaba no recibiendo un tratamiento eficaz. O a veces la persona está con depresión y no se le trata. O a veces no está con depresión y se le trata como depresión. Entonces esos dos extremos, ¿sí? Acá, lo que les acabé de decir, ¿sí? Otra barrera para la atención eficaz es la evaluación errónea, ¿sí? Se le diagnostica erróneamente. En países de todo tipo de ingresos, las personas con depresión a menudo no son correctamente diagnosticadas, mientras que otras que en realidad no la padecen son a menudo diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos. A veces entonces la persona no tiene depresión y se le medica como que tiene depresión. Entonces, ¿qué le hace? Le perjudica, ¿sí? Y a veces tiene depresión y no se le trata correctamente, entonces se le daña otra vez, se le perjudica otra vez. ¿Y por qué esto? Porque muchas veces por falta de recursos y falta de personales capacitados para diagnosticar, ¿sí? No se le diagnostica correctamente, ¿sí? Porque el trastorno mental tiene una evaluación clínica bien especial, ¿sí? Entonces, falta de personal sanitario capacitado. Entonces, hay que hacer una buena anamnesis cuando una persona viene con síntomas de tristeza, síntomas que no tiene más placer de hacer lo que le gustaba hacer, ya está con síntomas de sueño, ellos vienen con mucho sueño durante el día y a la noche no consiguen dormirse. Entonces, síntomas de anemia. Hay muchas veces se le trata como anemia y muchas veces como un síndrome anémico, ¿verdad? Se le trata como síndrome anémico. O muchas veces no tiene anemia y tiene depresión. Ambos extremos. Bueno, este es un poco de historia nomás, ¿sí? Anteriormente se le decía que era una melancolía, ¿sí? Después se fue descubriendo que no es una melancolía y sí una depresión, ¿verdad? Acá hay una parte. Entonces, acá lo que tienen que saber es que anteriormente, ¿verdad? Se le trataba como una melancolía. La depresión es el diagnóstico que más prevalece dentro de la psiquiatría, ¿sí? Uno diagnostica mucho depresión, más en mujeres que en hombres. Sí, ya les dije, ¿verdad? Aparece aproximadamente de los 20 años a 50 años, ¿sí? Y esto es lo que les dije, ¿verdad? No existe relación con la raza, nivel socioeconómico ni estado civil. Pero estado civil acá tiene un adendo, porque hay una mayor frecuencia en personas, ¿verdad?, que tuvieron un divorcio o que tuvieron una separación, o está, por ejemplo, en luto, ahí entra en depresión.
Hay muchos ancianos con depresión, ¿verdad? Hay que cuidar los ancianos que perdieron sus cónyuges y ahí entra en un cuadro de depresión. Pero hay que saber diagnosticar porque a veces él está con cuadro de anemia nomás. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con anemia porque los síntomas son igualitos. Anemia, hipotiroidismo, deficiencia de vitamina B12, ¿sí? Son los diagnósticos diferenciales. Dengue, pichiasis de Samos, para descartar. No tiene nada de alteración clínica, orgánico, entonces es una depresión y tiene que tener como mínimo 2 semanas de síntomas. La etiología muchas veces es desconocida, pero puede ser que tenga unos factores biológicos, genéticos y psicosociales. Factores biológicos, dice la literatura, ¿verdad? Que puede ser por alteración de la noradrenalina, de los neurotransmisores dopaminérgicos, de la serotonina y de la histamina. Y acá justamente uno trabaja, ¿verdad? Cuando uno le medica en los neurotransmisores, principalmente dopaminérgicos, de la serotonina, ¿verdad? Acá también hay muchos alimentos que inducen a la producción de estos neurotransmisores y que mejoran muchísimo también cuando es un cuadro leve, ¿sí? Se repone tanto con suplementos y también se puede reponer, ¿verdad? Con la parte farmacológica, ¿sí? Pero la parte de suplementos se mejora muchísimo, ¿verdad? Cuando uno maneja bien la parte de suplementos. Y los factores genéticos también, los factores genéticos es así, si su padre o su madre tiene depresión, su hijo generalmente va a tener también, ¿sí? Puede ser que tenga, como también no es algo que sí o sí, en la medicina nunca es algo 100%, entonces no es que es obligatorio que el padre tiene depresión que su hijo también va a tener, ¿sí? No es obligatorio, pero tiende a ser, ¿sí? Es un factor de riesgo. Y los factores psicosociales, entonces el estrés, ¿sí? La parte socioeconómica, el estrés, personas que sufren estrés constantemente, entonces pueden adquirir la depresión, ¿verdad? Es un factor de riesgo muy acometido en la actualidad, el estrés. Tanto el estrés en el trabajo, más es estrés en el trabajo, ¿sí? La persona puede adquirir depresión, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, ¿verdad? Si es que la persona, ¿verdad?, tiene una vida sedentaria, porque todo es un conjunto, ¿sí? Porque para evitar el estrés, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tem que fazer para evitar o estresse? Exercício físico, doutor. Eliminar o estresse. Eliminar o fator de estresse. Hay que tener, como dice el compañero, que yo les dije aquella vez que cuando vamos a hablar uno por vez, porque si hablan todos juntos así, no entendemos nada. ¿No entendieron lo que dije? Entendi. Tem que traduzir? Não vamos falar tudo junto de uma vez, porque aí ninguém entende o que um colega falou. ¿Tá? Uno por vez. Si tienen duda, alcen las manos para hablar. A ver, William o Alex. Lazer, sí, porque la vida no es solamente trabajar. Exercício físico, a Jéssica falou alimentação. Buena alimentación, ¿verdad? Todo eso ayuda, ¿sí? Ayuda bastante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué que ayuda? Porque estimula nuestros neurotransmisores, la producción de nuestros neurotransmisores, principalmente los neurotransmisores de la felicidad, del placer, ¿sí?
Entonces ayuda muchísimo. Los factores de riesgo, como ya vimos, es multifactorial, ¿sí? Todo depende. Hay varios factores de riesgo, ¿verdad? El estrés es uno de ellos. También la parte de los factores genéticos, psicosociales. También las enfermedades crónicas, los que tienen enfermedades crónicas, tanto enfermedades físicas como mentales, también es un factor de riesgo para adquirir la depresión. El consumo del alcohol, el tabaco, de drogas, también son inductores de la depresión, ¿sí? Entonces, todo un equilibrio, ¿verdad? La parte psicosocial y espiritual, también muchos también abarcan la parte espiritual. Entonces, todo un conjunto, ¿sí? Para tener la depresión, ¿verdad? Y las esferas más afectadas son la parte emocional, la parte fisiológica y la ansiedad. Esas son las tres esferas que la depresión afecta. Entonces, la parte emocional, la persona queda con el estado de ánimo deprimido, irritable y con anedonia. ¿Qué era anedonia? Falta de vontade de fazer o que gosta. Falta de vontade de fazer o que gosta. Entonces, perdió el placer de realizar las actividades que le gustaba hacer, anedonia. Entonces, síntoma emocional. Y después los síntomas fisiológicos, la parte de su fisiológico, que muchas veces tiene insomnio o hipersomnia, ¿sí? Disminución o aumento del apetito, disminución o aumento de peso, el enlentecimiento motor o agitación, siempre el extremo, la persona. ¿Por qué insomnio e hipersomnia? Porque a la noche no consigue dormirse, se queda sin dormir y durante el día tiene sueño. Entonces cambia, ¿sí? Entonces generalmente durante el día los que tienen depresión, ¿verdad?, tienden a tener más sueño. Ahí llega a noche y no consigue dormir. Y síntomas físicos persistentes que no responden al tratamiento convencional, como dolores crónicos diversos. Estos son los que, por ejemplo, tienen enfermedades crónicas, ¿sí? Y tienen síntomas de depresión. Y síntomas de ansiedad. Ellos tienen también síntomas de ansiedad, ¿sí? Hay que cuidarlo más para no confundir trastorno de ansiedad con trastorno de depresión, ¿sí? Que parece igual, pero no es, ¿sí? Trastorno de ansiedad ya va a ser aquel cuadro que la persona, además de tener todo aquello, la tristeza persistente, la anedonia, tiene ansiedad. Ansiedad es cuando la persona empieza a tener preocupación excesiva, ¿sí? Entonces está súper ansioso, preocupado, porque ansiedad muchas veces no tiene la tristeza y la anedonia, ¿sí? La depresión sí, la depresión tiene los dos. Este también tienen que saber, ¿sí? La CIE-10, que es CIE-10, ¿no? Nosotros vamos a clasificar la depresión mayor a partir de F30, F39. Este es en la parte cuando nosotros vamos a clasificar internacionalmente la enfermedad, ¿sí? Entonces, tienen que saber que a partir de F30 y F39 es a donde se clasifica la depresión mayor dentro de los trastornos de humor. Eso es lo malo que tienen que saber. Y estos son los episodios depresivos, ¿verdad? Cada uno con la parte de su CIE. Este es para completar los documentos, ¿sí? Dentro del sistema. Siempre es diagnóstico y un CIE. Ahí CIE generalmente nosotros hacemos en el celular. Está con depresión, CIE, depresión leve, depresión grave y ya sale. Ahí es solamente para completar documentos, ¿sí? Del sistema.
Aquí también, en cualquiera de los casos, si es tanto leve, moderada o grave, tiene que durar al menos 2 semanas, de 2 semanas para arriba, ¿sí? Y este de aquí, tal vez no vamos a llegar ahí, ¿tá? Pero en su casa, ¿verdad? Cuando ustedes hacen, tienen que saber porque criterio diagnóstico de trastorno depresivo mayor según DSM. Ese es un criterio diagnóstico que yo siempre le pido en el examen. Y ahí todos se pierden. ¿Dónde está un criterio? Está ahí. Este es lo que tienen que saber. Principalmente, porque tiene A, B, C, D y E. Ahí en el A son otra vez 9. Entonces el A tiene que saber súper bien, ¿sí? 5 de los síntomas siguientes han estado persistentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio de funcionamiento previo, al menos de los síntomas 1 y 2. ¿Qué quiere decir acá? Que por lo menos 2 semanas tienen que tener un número 1 y un número 2 para ser diagnosticado como depresión. Desde que excluyendo que no está con síndrome anémico, hipotiroidismo, deficiencia de, por ejemplo, de vitamina B2. Entonces se le clasifica. Entonces ustedes van a leer súper bien. Es todos los síntomas que yo les dije hace rato en la definición de la OMS. Solo que aquí también especificado, ¿sí? Entonces, cuando uno hace una anamnesis para depresión, uno pregunta estos. Si su estado de ánimo, si él está triste la mayor parte de su día, si él dejó de hacer lo que le gustaba hacer, si está con insomnia, si está con pérdida de apetito, pérdida o aumento de peso, todo esto uno pregunta, ¿sí? Entonces, ese ya sabe. Criterios de gravedad, como yo les dije, leve, moderada, grave, ¿sí? Generalmente leve o ligero, ¿verdad? Son pocos síntomas y lo que va a clasificar como leve es deterioro laboral, social, existe, pero es ligero. No afecta su vida cotidiana. Tiene depresión, pero la persona trabaja y estudia normalmente, mas él tiene depresión. Eso es leve, ¿sí? Y el tratamiento acá generalmente es psicoterapia, no necesariamente farmacológico, ¿sí? Psicoterapia y reposición de nutrientes. Se puede hacer suplementos, se le puede indicar suplementos naturales cuando es así leve, ¿sí? Y moderado, ya el mínimo 6 y ya tiene un deterioro en su vida social, pero es moderado, ya tiene por lo menos 6 síntomas. Y grave ya es cuando tiene muchos síntomas, porque son 9 síntomas, ¿sí? Son 9 síntomas, esos 9 síntomas, si tiene 6, es moderado, y si es que afecta ya su vida cotidiana. Y si vamos a decir grave, cuando ya tiene la mayoría, los 9, y también cuando ya tiene idea suicida, ¿sí? Acá en el grave. Entonces tiene depresión y tiene idea suicida, porque cuando uno le va a preguntar una anamnesis, uno pregunta si él ya tiene idea suicida, si alguna vez ya pensó en sacarse su vida, y si te dice sí, ahí ya hay que preguntar si ya tiene medios para hacer, ¿sí? Si ya tiene un día, hora y medio, porque ya es grave, ya la conducción ya es otra, ¿sí? O a veces ya hizo, ¿verdad? Tiene depresión y ya intentó suicidarse. Entonces, ¿cómo uno hace la exploración del estado mental? Cuando es
episodio depresivo, uno hace una descripción general, uno le pregunta todo esto, ¿sí? Si tiene, a veces tiene una agitación psicomotora, ¿sí? Postura encorvada, porque a veces viene con agitación psicomotora, ¿por qué? Porque está con su depresión e intentó suicidarse, tuvo un susto psicótico. Ahí ya viene con ese cuadro, ahí o el familiar te va a decir, ¿verdad?, que tiene depresión. Generalmente cuando ya es grave, ya tiene varias cosas, ¿sí? Tiene trastorno de personalidad, tiene depresión, a veces tiene trastorno en su conducta alimentaria, no es más solo depresión, ya son varios